Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Estamos aquí con nuestra estrella, este dispositivo electrónico muy simple y sencillo. Me estoy refiriendo a un fotodiodo, un dispositivo que lo hemos usado ampliamente aquí en mi canal de YouTube y el día de hoy es el componente más importante, el corazón de este proyecto. Este es un dispositivo semiconductor, a decir verdad es un diodo sensible a la luz infrarroja, de manera tal de que cuando se le polariza de una manera adecuada, este dispositivo, con la presencia de una luz infrarroja o IR, esa luz infrarroja va a incidir sobre su superficie y va a hacer que él conduzca. No solamente es la luz infrarroja, sino también la luz ultravioleta del sol, del fuego y de diversos tipos de magnitudes. Tenemos aquí el símbolo de un fotodiodo. Es un símbolo que es un diodo con unas líneas o unas flechas hacia adentro, ¿no? Indicando que es sensible a la luz. Este es el dispositivo principal de este circuito, pero no solamente él, sino vamos a utilizar dos transistores para crear un circuito que nos va a servir para nuestra vida diaria, para nuestro hogar, nuestro establecimiento comercial. Ok, vamos a empezar entonces a diagramar a mano alzada los otros dos componentes. Vamos a usar dos componentes importantes, dos transistores, un transistor de mediana potencia y un transistor de pequeña potencia de propósito general, que también lo hemos usado ampliamente aquí en mi canal de YouTube. Entonces vamos a empezar diagramando aquí a la derecha los otros componentes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Sí, por acá, vamos a hacerlo por acá, un transistor de mediana potencia, ¿no? NPN, ojo con el detalle, un transistor NPN, ¿no? Voy a poner con la flecha hacia afuera. Esto es un transistor NPN, este es Q2 y estamos hablando del tip 31C. Es un transistor de mediana potencia y este transistor lo vamos a enviar el emisor a tierra, ¿no? Así como están viendo, a GND, el punto más negativo, ¿no? Vamos a ponerle aquí GND, ¿no? GND o ground, el punto más negativo. Para polarizarlo y enviarlo hacia la fuente de alimentación, lo que yo voy a hacer es usar una resistencia. Ojo con el detalle, solamente vamos a utilizar tres resistencias y las tres son resistencias de 1/4 de watt, ¿ok? Entonces acá vamos a poner una resistencia en serie con su colector hacia BCC, es decir, hacia la fuente de alimentación, hacia el positivo de la fuente de alimentación. Voy a poner acá BCC y para nuestro circuito vamos a utilizar un voltaje de alimentación de 12 voltios DC, ¿no? Y aquí vamos a ponerle el símbolo del positivo, es decir, este es el punto más positivo o BCC y el punto más negativo ground o tierra. Ok, hasta ahí vamos bien. Esta resistencia es R2, vamos a ponerlo por acá, R2 de 1K, 1/4 de watts. Ok, ¿qué más? Este fotodiodo vendría a ser D1, ¿no? D1, y este es un fotodiodo convencional, ¿no? Que se lo estoy mostrando acá, incluso lo hemos visto al inicio. Tiene un ánodo y un cátodo. El pin más largo de todo diodo es el ánodo y el pin más corto vendría a ser el cátodo. Y no solamente ello, tiene aquí, se diferencia porque tiene una parte plana. La parte plana del semicírculo de la cubierta del fotodiodo, de todo diodo, a decir verdad, vendría a ser el cátodo o el negativo. Acá negativo, el positivo es el ánodo. Y para polarizarlo, este dispositivo se polariza en sentido inverso. Vamos a verlo al final, en sentido inverso. Vamos a verlo al final cómo lo hacemos. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos aquí? Esta resistencia de R2 es una resistencia de polarización y vamos a poner una pequeña carga por acá. Miren, es parte de todo lo que ya hemos visto antes aquí en mi canal. Vamos a poner una carga acá y aquí en el colector, en el extremo de la resistencia, el otro cable de conexión. Acá cerramos, ¿no? Acá también, y aquí le vamos a poner nuestra carga, una carga pequeña, una carga de 12 voltios. Si la alimentación es 12 voltios, nuestra carga también va a ser de 12 voltios
Y para nuestro caso vamos a poner una pequeña lámpara. Ojo con el detalle, vamos a ponerle aquí más, ¿no? Y aquí menos, ¿no? Esta es una carga, load. Voy a poner, pueden poner una lámpara de 12 voltios DC, ¿no? Que lo vamos a ver después, ¿no? Un foco LED o algo que se alimente con 12 voltios de corriente continua, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos alertarnos ante la presencia de un evento, y para ello lo que vamos a hacer es disparar un buzzer de 12 voltios. ¿Podemos conectarlo directamente? Sí, pero de una manera más eficiente e incluso que suene de una manera mejor, vamos a poner un transistor. Es decir, vamos a adicionar un segundo transistor aquí, miren. Vamos a poner aquí un pequeño condensador, ¿no? Condensador primero, un condensador electrolítico. Miren el detalle. De ahí vamos a ver qué función cumple este condensador. Ya saben que los condensadores almacenan cargas eléctricas para luego convertirse esas cargas eléctricas en voltaje y corriente, ¿no? Eso ya lo hemos visto en mi curso Aprendamos Electrónica Juntos. C2, y este condensador electrolítico, más y un menos, es de 100 microfaradios 16 voltios, ¿no? Vamos a ponerlo acá, 100 microfaradios 16 voltios, ¿no? El voltaje de alimentación tiene que ser menor al voltaje de trabajo del condensador, obviamente, ¿no? Entonces aquí, por aquí a la derecha, vamos a poner el transistor, ¿no? Un transistor más pequeño, aquí vamos a verlo, un transistor más pequeño, vamos a ponerlo por acá. Un transistor también NPN, ¿no? Miren la simpleza del circuito, es un circuito muy simple, otro transistor NPN, y aquí lo que voy a hacer es poner en el extremo del positivo una resistencia, ¿no? Vamos a hacerlo así, una resistencia, ¿no? Acá otra resistencia, ¿no? Vamos a ver qué función cumple cada componente en el análisis técnico. R3 de 1K. Este otro transistor, el emisor, lo vamos a enviar aquí, en paralelo al condensador. Miren lo simple que es este circuito, acá, ¿no? Y este transistor de propósito general Q1, ¿no? Vendría a ser el BC337, ¿no? BC337, ¿no? Puede ser el BC547, el BC548 de propósito general. El transistor tip 31C podría ser otra de la familia BD, ¿no? NPN, eso ya lo hemos visto mucho. Y aquí vamos a poner un pequeño buzzer. Miren, miren lo simple, ¿eh? Si la carga es de 12 voltios, entonces el buzzer, aquí, vamos a poner un buzzer, ¿no? Alimentado por el colector, así. Un pequeño buzzer, ¿no? Este es un buzzer que tiene, en este caso, un buzzer activo, porque existen buzzers pasivos, ya lo hemos visto acá, lo hemos explicado. Los buzzers activos tienen una polaridad, y este vendría a ser un buzzer, vamos a ponerlo acá, buzzer de 12 voltios, ¿no? 12 voltios. Si la fuente de 12 voltios, le pongo un buzzer de 12 voltios. No le voy a poner un buzzer de 5 voltios porque lo voy a quemar. ¿Qué más? Hasta ahí ya más o menos identifican de qué trata este circuito, y para poder disparar al transistor lo que yo voy a hacer es conectar el ánodo de este diodo sensible a la luz infrarroja, a la luz ultravioleta del sol, del fuego. Voy a conectar el ánodo de este fotodiodo sensible a la luz a la base de este transistor. ¿Por qué? Porque para que este señor conduzca yo necesito dispararlo. Pero como dentro de la polarización es necesario, entre comillas, polarizar el transistor con componentes, yo voy a poner aquí una resistencia. Miren, miren lo simple del circuito, otra resistencia. Acá vamos a ponerle el símbolo de la resistencia, aquí. Y este es R2, esta otra resistencia es R3, y aquí vendría a ser R1 de 1K. Si se fijan, son tres resistencias de 1K. Miren lo simple del circuito, son tres resistencias de 1K, las tres de 1/4 de watts, R1, R2 y R3. Un transistor de mediana potencia, es más, se lo voy a mostrar, lo tengo por acá en el protoboard. Acá. El tip 31C, ¿no? El buzzer,
Acá tengo el circuito armado en el protoboard previo, obviamente, a las pruebas. Miren, acá lo estoy sacando, porque todo se prueba, señores. Acá no hay nada improvisado, todo es en función a la electrónica básica y a lo que se puede comprobar en la parte práctica y demostrarlo en función a lo que hemos aprendido en la parte teórica. Acá tenemos el buzzer de 12 voltios. Como sabrán, el buzzer tiene siempre un pin más largo que otro. Este es el buzzer activo, se le llama activo porque internamente tiene una pequeña circuitería que hace de que este dispositivo suene cuando se le polariza o se le aplica un voltaje dependiendo de su voltaje de trabajo. Para este caso, el buzzer es de 12 voltios, este es el positivo, el pin más largo, y el negativo es el pin más corto. Si yo aplico 5 voltios, lo más probable es que no se active. Si yo le aplico 9 voltios, que es por debajo de los 12 voltios, probablemente funcione. Ahí sí, verdad, sí va a sonar, pero con un sonido más bajo. Y si yo le aplico los 12 voltios, va a sonar más fuerte. Tengo acá las 3 resistencias, ¿no? Acá les voy a mostrar. Marrón, negro, rojo. Las 3 resistencias son las 3. Ahí está. Las 3 de 1K. Ahí les estoy mostrando. Bueno, el fotodiodo que ya se los mostré al inicio. El condensador de 100 microfaradios, 16 voltios. Ahora la gente me pregunta, ¿y puede ser de más voltaje? Desde luego que sí. 100 microfaradios de 16 voltios, puede ser 100 microfaradios de 25, puede ser 100 microfaradios de 35, de 50 voltios o más, ¿no? Siempre el voltaje de trabajo del condensador más que el voltaje de la alimentación, no lo quemamos. Y finalmente otra estrella es este transistor, el BC337, ahí les estoy mostrando. Les estoy mostrando para que vean que obviamente yo para cada proyecto tengo que probar y mejorarlo, y no solamente mejorarlo, sino también validar que todo funcione. Ok, y así como está, es el proyecto que les tengo para el día de hoy. A partir de estos momentos vamos a empezar con análisis técnico. Para ello voy a usar, como siempre, borrador y nuestro lápiz, como siempre, mi pasión, la electrónica. Y vamos a empezar a analizar qué función cumple este circuito o para qué nos sirve, ¿no? Yo tengo un transistor TIP 31C con una resistencia de polarización R2 de 1K. Esta vendría a ser su primera carga. Y esta resistencia en paralelo tengo otra carga que es una carga de 12 voltios que puede ser una lámpara, ¿no? Una lámpara LED de 12 voltios o un foco o lo que ustedes quieran poner acá, o un motor DC que se mueva cada vez que se active una alerta. Y en paralelo, esta vendría a ser la carga 1, esta es la carga 2, y en paralelo a esta carga se le ha adicionado esta otra parte del circuito. Esta es la segunda parte del circuito. Ahora ustedes se preguntarán, si yo tengo una carga de 12 voltios, ¿por qué le pongo una resistencia de 1K en paralelo? Eso justamente lo hemos aprendido en los videos anteriores, ¿no? Este circuito funciona con cargas inductivas, con motores, con lámparas que no son LEDs, pero para que funcione con una lámpara LED le he puesto en paralelo una resistencia de 1K. Ahí está el detalle, eso ya lo hemos explicado en un video anterior. Ok, estamos haciendo el análisis técnico en estos momentos y tenemos una primera parte de la línea punteada hacia la izquierda y de la línea punteada hacia la derecha. En paralelo a ambas cargas, este es LOAD 1, LOAD 2, hemos puesto una tercera carga que vendría a ser esta parte del circuito. ¿Y por qué le hemos dicho así? ¿Por qué? Porque también pudimos haber puesto un buzzer en paralelo, ¿no? Si yo le pongo el buzzer en paralelo acá, probablemente no suene. ¿Por qué? Porque la cantidad de corriente que necesito el buzzer para que suene, lo más probable es que la carga le reste la cantidad de corriente y el buzzer no suene de una manera adecuada. Para que el buzzer suene de una manera adecuada, he utilizado esta configuración que utilizamos un transistor de propósito general BC337 en serie con el buzzer, ¿no? El colector al negativo, el positivo al positivo, el emisor hacia el punto común de las cargas, de la carga 1 y de la carga 2, en serie con la base de este transistor Q1, que es un transistor NPN, le he puesto una resistencia de 1K para polarizar la base. Si yo no pongo esta resistencia, lo más probable es que el transistor se queme porque el voltaje entre base y emisor es un voltaje pequeño y yo no le puedo poner más de 0.7 voltios. Y no solamente yo, limitar la cantidad de corriente, ¿no? Si esta resistencia, si este cable lo conecto directo acá, lo más probable es que se queme el transistor. Esta resistencia R3 es una resistencia limitadora de corriente
de la base de este transistor Q1. ¿Ok? Y en paralelo, entre la resistencia y el emisor le hemos puesto este condensador, el condensador electrolítico, un condensador que almacena cargas eléctricas, ¿no? O un positivo y un negativo, ¿no? Es un condensador electrolítico y esas cargas eléctricas, cuando son almacenadas, luego son convertidos obviamente en voltaje, y si es un voltaje, una fuerza electromotriz va a generar una corriente eléctrica de un punto, es decir, del polo positivo hacia el polo negativo, ¿no? Es una pequeña fuente de energía. Entonces, ¿qué va a suceder en esta segunda parte? Si yo activo las cargas, como lo vamos a explicar luego, voy a hacer que exista el voltaje. Vamos a explicar qué va a suceder si este transistor conduce. Si este transistor conduce, voy a hacer que la corriente circule por acá, ¿no? Hacia emisor, voy a hacer que circule por la carga 2, acá, y voy a hacer que la corriente también vaya de este punto hacia este otro punto y termine en el emisor, ¿no? Del transistor. Pero ¿qué va a suceder en ese instante de tiempo cuando la corriente circule en ese sentido, ¿no? Entre colector y emisor, voltaje de colector y emisor, va a haber 0.2 voltios aproximadamente aquí. Aproximadamente, el voltaje de colector y emisor 0.2 voltios. Y todo el voltaje de la fuente va a caer en las cargas, ¿no? Carga 1, carga 2 y carga 3. Es decir, yo voy a tener acá aproximadamente, ¿no? 11.8 voltios, ¿no? En este punto de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque la diferencia la tengo acá, 0.2 voltios, es un voltaje referencial, ¿no? Aproximadamente. Este transistor conduce en saturación, el colector emisor consume 0.2 voltios y el resto del voltaje cae acá, en las tres cargas. Ahora, ¿cómo va a alterar el funcionamiento de esta parte derecha, ¿no? Después de la línea punteada, estos 11.8 voltios? Entonces la corriente va a venir por acá, ¿no? Viene por acá y llega al condensador. El condensador, ¿qué va a hacer? Se va a comenzar a cargar y el voltaje de carga va a ser los 11.8 voltios, muy cercano a los 12 voltios. Entonces se comienza a cargar directamente y luego cierra el circuito a tierra, ¿no? Este condensador, una vez que se carga, va a tener los 11.8 voltios una vez que el transistor se ha activado. Y no solamente ello, una vez que se ha cargado, este voltaje se va a liberar por la resistencia R3 de 1K. Es decir, se carga directamente, ¿no? Se carga así. El colector y el emisor tienen una pequeña carga acá internamente, ¿no? Vamos a hacer una pequeña resistencia. Esta es la resistencia colector y emisor, que es una resistencia muy pequeña, ¿no? Este transistor tiene una resistencia colector y emisor muy pequeña. Entonces él se va a cargar así, el condensador se va a cargar así. Por esa resistencia muy pequeña hay un tiempo de carga, y cuando se libera esta energía que hace que el transistor no conduzca, una vez que se ha liberado, el condensador se va a descargar en este sentido acá, hacia el transistor Q1. Es decir, va a circular una corriente por acá, entre base y emisor. Hemos dicho que esta resistencia es una resistencia limitadora de corriente, y va a circular la corriente por acá y luego retorna hacia tierra. Recuerden, la corriente siempre viaja del polo positivo al polo negativo. ¿Esto qué va a hacer? Que después de que se activó el transistor, el condensador se descarga. Hay un tiempo RC de descarga del condensador, ¿no? Hay un tiempo de descarga del condensador RC, que es R3 por C2 por una constante de tiempo, y esto va a hacer que el condensador se descargue entre base, emisor y transistor, y haciendo que el transistor conduzca. Si se conduce, la corriente ahora va a circular por el buzzer, viene por acá y va a tierra. En otras palabras, el buzzer va a sonar cuando el condensador se carga, y en la medida que el condensador se descarga, va a comenzar a dejar de sonar porque se comienza a descargar el voltaje. Es decir, los 11.8 voltios que hay acá van a comenzar a descargarse lentamente en función al tiempo RC entre R3 y C2, y va a hacer que el transistor comience a dejar poco a poco de conducir y el bus se va a dejar de sonar. Es decir, voy a tener un delay, un tiempo. La función de esta resistencia y este condensador y este transistor es generar un delay, sobre todo R3 y C2, generar un delay para que el transistor deje de conducir en un tiempo específico, en el tiempo de descarga, ¿no? Y obviamente si él deja de conducir, el bus se va a comenzar a sonar más lento, ¿no? Es decir, suena y de ahí comienza a caer nuevamente, y así en función
a que este transistor se dispara. PCBGoGo es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assemble, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito. Y desde aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGoGo para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGoGo. ¿Cómo se dispara el transistor? Cuando activamos el fotodiodo. Acá tenemos el fotodiodo polarizado en sentido inverso. Ojo con el detalle. Para que este señor funcione, ya lo hemos visto en mi curso Aprendamos Electrónica Juntos, que te invito a ver. Este diodo debe ser polarizado de manera inversa, es decir, no en este sentido, no así, sino en sentido inverso, porque si el fotodiodo se polariza en sentido inverso, simplemente no reacciona a la señal infrarroja o ultravioleta. En otras palabras, si yo aplico aquí fuego, miren, este fuego genera, obviamente es una energía, y va a generar una luz ultravioleta, que va a incidir en la superficie de este fotodiodo y que va a hacer, como está polarizado en sentido inverso, él se convierte como un pequeño sensor de energía que se va a cerrar o abrir, En este caso está abierto, pero cuando recibe la luz ultravioleta se cierra, es decir, permite el flujo de corriente así. Y entonces por acá va a haber una corriente de base y va a hacer que el transistor conduzca, Por eso es que también existe esta resistencia de polarización para que los 12 voltios no caigan de frente y destruyan, como acá, el transistor. Por eso es que se le pone esta resistencia limitadora de corriente. No solamente para eso, no destruye el fotodiodo ni tampoco destruye la base y el emisor de este transistor. ¿Ok? Entonces, existe fuego. Cuando el fuego existe, va a incidir luz ultravioleta sobre el fotodiodo, va a hacer que este conduzca en ese instante de tiempo. El transistor conduce, con los flujos que ya le hemos visto, y si este conduce, voy a tender los 11.8 voltios acá, se va a encender la lámpara, si es que yo quiero le pongo una lámpara, y si no, no le pongo, y luego el buzzer va a sonar en ese instante de tiempo. ¿Por qué? Porque el condensador se está cargando, Cuando el fuego, como es una luz que va cambiando, porque es una llama, cuando el fuego se aleja, este fotodiodo deja de conducir,
no existe corriente de base, este señor deja de conducir y el condensador, como está cargado, lo que va a hacer es comenzar a descargarse, pero no se va a descargar hacia la fuente, se va a descargar por la resistencia R3 hacia la resistencia de base emisor. Aquí existe una resistencia base emisor, ¿no?, que es pequeña, ¿no?, al igual que acá, ¿no?, como lo hemos explicado, y esa resistencia base emisor va a permitir descarga del condensador, y en la medida que el condensador comienza a reducir su voltaje, 11.8, ¿no?, va bajando, 10, 12, 9, 8, el transistor deje de conducir y el buzzer va a comenzar a dejar de sonar. Es decir, cuando ya no existe la llama, el buzzer suena y en la medida que va pasando el tiempo, el condensador se descarga y comienza a reducir su sonido. ¿Por qué? Porque el condensador se comienza a descargar lentamente hasta que llegue a cero y el buzzer deje de sonar. Es decir, vamos a escuchar un pitido y luego comienza a caer, ¿no? Nuevamente, si se ensa la llama, otro pitido y luego comienza a caer, ¿no? ¿Por qué? Porque se comienza a descargar. ¿Ok? Este es un sensor de fuego muy simple, con un fotodiodo y con dos transistores, uno de mediana potencia y uno de propósito general. Es el más simple sensor de fuego, ¿no?, que incluso puede llegar hasta 15, 20 o 30 centímetros o más, dependiendo de la sensibilidad que produzca este fotodiodo. Ok, señores, hasta aquí esta parte. Espero que esta sección del análisis técnico haya sido de su agrado. Si te gusta, no te olvides darle like, y asimismo te invito a que podamos ver la siguiente sección de video en donde vamos a ver las tarjetas de PCBWOW y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBWOW. Como sabrás, PCBWOW es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Ya vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la verdad, la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica es impresionante. Para este caso, las mandé a fabricar de color amarillo, un amarillo brillante, y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express me llegó directamente desde China hacia Lima, Perú, las 5 tarjetas que mandé a fabricar en color amarillo. Voy a abrir la caja para poderles mostrar las tarjetas. Poner esto por acá, ahí. Las tarjetas vienen protegidas altamente al vacío con una bolsa especial. Vamos a cortar esto por acá. Yo ya lo he identificado que estas tarjetas son para este proyecto. Yo mando a hacer 6 proyectos para los 2 siguientes meses. Viene con otra segunda bolsa de protección, color amarillo, las tarjetas ahí están. Y ahí pueden ver, vamos a ponerlo así, al revés, para que logren ver la parte frontal, y no solamente la parte frontal, sino la parte posterior de las tarjetas. Ahí pueden ver, miren, la calidad que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica, en el diseño y en el acabado electrónico. Ahí logran ver la parte posterior, ¿no? Y aquí adelante, en este caso, estoy viendo que no tengo pistas porque el circuito es muy sencillo. Para mí no fue necesario ponerle pistas en la parte superior, en la parte anterior, donde van los componentes. Recuerden que PCBWOW puede fabricar tarjetas de hasta 5 capas, se imaginan. Yo solo voy a hacer tarjetas de 2 capas. En este caso no veo una segunda capa superior, solamente todo está aquí en la parte posterior. Y un detalle importante, ojo con el detalle, un detalle importante, valga la redundancia, es que las pistas nunca están en ángulo de 90 grados. Ahí están viendo, ninguna de las pistas está en ángulo de 90 grados porque genera ruido. Ok, ahí logran ver la calidad que ustedes pueden lograr si mandan a fabricar las tarjetas aquí en PCBWOW. De verdad que pero muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBWOW para nuestros proyectos. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños para tus tarjetas PCBs y mandar a fabricar tus tarjetas solo aquí en PCBWOW. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB. Como siempre, empezamos con los componentes más pequeños, en este caso con las resistencias
de 1 kilo ohmios. Recuerden que todas las tres resistencias son de 1/4 de watts. Luego vamos a continuar con el BC337 con la salida a la carga con el tip 31C. Luego de ello con el condensador, con el buzzer, luego con el fotodiodo y finalizamos con la entrada de la alimentación. Y ahora sí estamos listos. Y gracias a la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados y soldados por la parte posterior. Me falta limpiarlo con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Le he puesto un zócalo para el tip 31C, ahí están viendo, lo he doblado para que el fuego que incida sobre este fotodiodo no lo dañe. Ahí estamos viendo, podemos identificar la entrada de la alimentación, que incluso puede trabajar con 9 voltios, ojo con el detalle, las tres resistencias de 1K, el tip 31C, el primer transistor, el conector para la carga de 12 voltios, el BC337, que es el transistor de baja potencia, de propósito general, el condensador de 100 microfarads de 16 voltios y finalmente el buzzer de 12 voltios. Ahí están viendo, muy pero muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGoGo para nuestro canal de YouTube. También el color amarillo es un color elegante, ahí están viendo, quedó muy pero muy bien. Y ahora sí estamos listos para empezar la parte más importante, que es la parte práctica, en donde vamos a demostrar el funcionamiento de esta tarjeta de gran utilidad para tu hogar, tu establecimiento comercial. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes estamos listos para hacer nuestra prueba final. Tenemos conectado los 12 voltios. Voy a encender la fuente. Ahí, estoy encendiendo. 12 voltios. No le afecta la luz porque está polarizado con los voltajes debidos. Incluso tengo acá a la izquierda y a la derecha tengo las luces LED que podrían dispararlo, pero no lo está disparando. Vamos a empezar. Vamos a meterle candela, fuego. Miren la distancia. En la medida que yo me acerco, vamos a acercarnos más bien. En la medida que yo me acerco, suena un poco más fuerte. Miren la distancia. ¿Vieron? Entonces, es bastante sensible. Me parece que la distancia está bien. Acá más o menos estamos en 15 centímetros y por acá debe estar en 25 centímetros. Y lo logra detectar. Si se fijan, nuevamente, la última prueba. No me quiero quemar. Como logran ver, más que suficiente como para poder utilizar este circuito. Muy simple y sencillo, con pocos componentes y lo más importante, podemos demostrar lo que hemos aprendido en la parte teórica con la parte práctica. Este dispositivo es altamente funcional, lo puedes utilizar incluso con 9 voltios, una batería pequeña de 9 voltios funciona sin ningún problema, yo lo he probado, con 12 voltios también, así que lo podrías implementar en tu casa para protegerte o para alertarte ante la presencia de fuego o de un incendio, no solamente en tu hogar, sino también en tu establecimiento comercial. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted la audiencia como este humilde servidor, mi canal de YouTube, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. También me pueden seguir en esta nueva red TikTok. Ya tengo algunos meses con mi nueva cuenta en TikTok. Me pueden seguir, ya que voy a empezar a realizar videos en línea, online, en vivo, para todos mis seguidores.
Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo les indico que he habilitado a los supertans o supergracias. Puedes apoyar esta labor educativa regalándome un supertan de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos. Estos componentes electrónicos no me los regalan, muchos de ellos los tengo que adquirir aquí en Lima, Perú, e incluso muchos de ellos tengo que importarlos directamente desde China o desde Estados Unidos, con la loable misión de poder compartir conocimiento con todos ustedes. Si me puedes regalar un supertrans, en buena hora. Asimismo les indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes formar parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada y fidedigna de cada uno de mis videos, y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar las tarjetas PCB de mis proyectos en PCBWay. Y finalmente no te olvides también de suscribirte a mi canal, y si ya estás suscrito, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.